Bienvenidos a Ruta ADN 40. La conservación de los ecosistemas y la biodiversidad no son temas populares, pero sí forman parte fundamental de la agenda mundial y de los gobiernos porque tiene que ver con la supervivencia de la humanidad, pero también con la economía y con la salud, con las políticas públicas y, por tanto, con el desarrollo de un país. ¿Cómo andamos en este ámbito? El doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional de la Biodiversidad y exrector de la UNAM, nos lo dirá. Acompáñanos. Doctor Sarucán, un honor tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, Estela. Es un gran gusto estar con ustedes aquí. ¿A partir de cuándo hay una toma de conciencia, si es que la ha habido, por la biodiversidad de nuestro país? Bueno, una toma de conciencia por la sociedad moderna, porque las sociedades antiguas desde hace miles de años están perfectamente conscientes de la importancia y de la necesidad de conocer la diversidad biológica. Pues de ella vivían, de ella vivimos ahora. Lo que pasa es que pues ya lo damos por hecho, ya nuestro contacto con la naturaleza, de la cual ellos han sido expertos todo el tiempo y lo siguen siendo en buena medida, es el supermercado o el mercado. Vamos allá a comprar las cosas, no tenemos noción de lo que ha significado poner esas cosas ahí para el consumo de nosotros. Es algo, digamos, voy a llamarle la visión moderna del entendimiento es relativamente nuevo, aunque, como digo, muchos grupos de los cuales dependemos ahora, porque han mantenido los alimentos que tenemos, lo han hecho desde hace tiempo, pero es relativamente nuevo. Yo diría que no sé, las primeras 3 décadas del siglo pasado. Lo invito a ver precisamente qué es lo que hace ahora la CONABIO. La Comisión Nacional de Biodiversidad fue creada en 1992 como propuesta de México a la Cumbre de la Tierra y está encabezada por el presidente de la República. En la CONABIO participan 10 secretarías de Estado. Su propósito es investigar, enseñar y aportar información científica tanto a los gobiernos como a la academia y a la sociedad. Información que permita el ejercicio de la Rectoría del Estado en la conservación y uso sustentable de la naturaleza. Porque es literalmente vital incorporar la visión, la información de la ciencia a las decisiones de gobierno. Porque de otra manera iríamos a ciegas, es como estar casi en la edad de la piedra. No puede ser imaginarnos por qué ocurren ciertos fenómenos y adjudicarlos a organismos celestiales o a seres que ni siquiera vemos. La ciencia nos ha dado un acceso enorme al entendimiento, primero del mundo en el que vivimos y de la sociedad de la que formamos parte. Y si no entendemos eso, pues no hay manera de que podamos conducir las cosas bien, hacer los trabajos que se requieren para las necesidades más importantes y tener los instrumentos y el conocimiento adecuado para resolver de mejor manera esto. No hay forma. Los principales países de los cuales siempre hablamos con envidia y con todo esto, lo han logrado hacer porque han fundamentado su desarrollo en el conocimiento científico cuidadoso, y no nada más es la ciencia dura de las matemáticas y la química, no, es una ciencia que además, en el caso muy específico del problema de la biodiversidad, está íntimamente ligada con los problemas sociales. Y por eso también la hace compleja. Los sistemas ecológicos son muy complejos, los sistemas sociales son muy complejos, y cuando los combinamos, bueno, pues tenemos una complejidad a la cual no estábamos acostumbrados a estudiar, y por eso ahora requerimos de nuevos enfoques transdisciplinarios o multidisciplinarios, en el que no solamente entran ecólogos y biólogos y geógrafos y agrónomos, sino también sociólogos y economistas y filósofos que realmente ayudan a entender mucho mejor un fenómeno que es mucho más complejo que los fenómenos en su mayoría que la ciencia ha estado haciendo, como la física, por ejemplo, que sí, se ve muy complicada la física, todo el mundo se asusta, pero esos fenómenos son bastante más sencillos de entender y de predecir que los ecológicos, y la combinación de los fenómenos sociales
en relación a sus recursos naturales, a la naturaleza. Pero ¿realmente se toman en consideración las recomendaciones que puedan ustedes hacer para las políticas públicas? Cada vez que tenemos ya más información y mejor información y más confiable y más útil, desde luego esto ha estado ocurriendo. En los primeros años tuvimos que construir toda una base sobre la cual pudiéramos llegar a puntos en los cuales la información fuera útil. Primero para los tomadores de decisiones y segundo para la sociedad. Nuestro usuario más importante ahorita diario es la sociedad, la gente de la calle. Y yo creo que esto es un papel que Conavio ha cumplido de manera espléndida, es reconocido internacionalmente, de poner junto academia, que es por donde empezamos nosotros a tener información para generar inteligencia sobre los asuntos, la sociedad, que es la que recibe los beneficios o los problemas del mal manejo de esto, y el gobierno, que tiene la obligación de tener a su cargo la rectoría del manejo de los recursos naturales del país. No hay muchos ejemplos de esto en el mundo. No ha sido fácil, porque como se imagina hay muchos intereses contrapuestos al manejo racional de nuestros recursos, de los bosques, de las pesquerías, etcétera, y siempre ha habido esta confrontación muy fuerte que Conavio se ha salvado de ella, porque lo que hace es generar información, no da permisos, no regula nada, no autoriza nada, es simplemente la mejor información para el país. Pero los gobiernos sí los dan. Usted hablaba de esta interrelación entre incluso con problemas sociales o fenómenos sociales. ¿Han sido sensibles todos los gobiernos? ¿Los ve con mejor disposición? Yo creo que esto ha cambiado para bien. Fue muy afortunado que la primera ocasión con la que Conavio se encontró, porque vivió antes de la existencia de la Semarnap, con P, que la maestra Julia Carabias echó a andar en ese tiempo. Fue muy afortunado porque ella entendía muy bien esto y claro, fue una relación muy cercana. Después ha habido muchas variaciones. Sí. Pero déjeme darle un ejemplo muy concreto de cómo el nivel de aceptación de la información y del uso de los datos que generamos ha sido utilizado ya en cosas muy concretas, como una ley. La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece por primera vez en México, y yo diría casi en el mundo, que los subsidios agrícolas se van a dar solamente de acuerdo a criterios de conservación y manejo sustentable de la naturaleza, con Semarnat. No, esto que fue un acuerdo muy lindo entre dos secretarios en el sexenio pasado, bueno, se instrumentó en una ley, pero para que esa ley funcione se requerían dos instrumentos técnicos que simplemente no existían. Uno era un mapa de gran precisión, uno a 20,000, que no había en México y que ahora existe, y de gran confiabilidad. Y la otra, un instrumento que permite consultar el mapa con las coordenadas de cada parcela, de cada solicitante del campo, cada campesino que quiere un subsidio para X cosa. Se ubica ahí y hay una serie de normas y reglas que dicen si puede o no tenerlo y en qué circunstancias lo puede tener. Y en función de eso se autoriza. Y en 2 segundos está la respuesta, porque son millones de solicitudes. Esto es yo diría que el ejemplo no solamente más reciente, sino más claro de cómo el trabajo en esto, la generación de conocimiento nuevo, de inteligencia para tomar decisiones, puede ser enormemente importante para el país. Ahora, me decía hace rato, hay que volver al pasado. La modernidad nos ha llevado pues a consumir, no sé, por ejemplo, alimentos industrializados y que no nos importa de dónde vienen. Sí se habla mucho de la cultura orgánica y los alimentos orgánicos, etcétera, pero ¿hasta dónde en la sociedad debemos involucrarnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo hacemos consciente a la sociedad de esto? Vivimos en un país que es fenomenal y del cual... Pues yo siempre he dicho que México se ha olvidado de su diversidad biológica y ecológica, de su diversidad cultural y de las capacidades de la gente. Es uno de los centros mundiales de origen de plantas cultivadas y de la agricultura.
¿no? Independientemente de lo que se hizo en Egipto y en Asia y en diversas partes del mundo muy biodiverso. Esa diversidad de plantas, generada por una gran diversidad de culturas, que en parte todavía tenemos, generó una gastronomía riquísima. Cierto. Nuestra gastronomía es considerada como un bien intangible de la humanidad y tiene además ciertas características, no solamente que es muy rica y muy buena y muy atractiva. Y que los grandes chefs se han llevado al mundo, por cierto. Sino que es enormemente sana para el cuerpo y enormemente sana para los ecosistemas, porque no se desarrolló con una agricultura industrializada. Claro, esto es más reciente. Pero que podemos y tenemos la capacidad de poder producir los alimentos sanos para el ambiente, sanos para la humanidad, para nuestros cuerpos y consecuentemente mucho más adecuados para el bienestar de las futuras generaciones, si volvemos a valorar, nada más a valorar las cosas que ya teníamos y dejamos un poco a un lado toda esta cuestión de la influencia de las comidas industrializadas y todo ese asunto, algunos de los cuales son muy difíciles de evitar, pero podemos avanzar mucho en facilitar y en valorar estas cuestiones nosotros, no los turistas, claro. Nosotros de nuestra alimentación mexicana y realmente usarla como el modelo de sustento de nuestra vida. Comemos biodiversidad todos los días, de eso recuperamos nuestros tejidos y nuestra vida, nuestro cuerpo. Nuestra salud, son temas hasta de salud pública. Absolutamente. Doctor, por último, ¿las redes sociales, la inteligencia artificial van a servir para pues, ayudar a no solamente a conservar la biodiversidad, sino a divulgar esta información? No, yo creo que sí. Bueno, la divulgación la estamos haciendo de manera muy intensa en Conavio y creo que con nuestros limitadísimos recursos ha sido muy eficaz. Pero yo estoy absolutamente convencido que, no sé si las redes sociales es un medio. Si una sociedad está bien informada, honestamente informada y accesiblemente informada, es decir, que entienda lo que le están dando, no en un lenguaje que simplemente no le hace ningún sentido. Y de manera que se convenza de lo que le están diciendo, tenemos el cambio más importante que podemos tener casi para cualquier tema de este país, porque tenemos una sociedad bien informada, activa y consecuentemente que toma su papel de ciudadanía plenamente. Yo confío enormemente y por eso Conavio ha puesto un esfuerzo tan grande en medios electrónicos para hacer llegar esto a la mayor cantidad de gente. Yo sé que hay algunas partes del país que no tienen acceso a esto, pero en un rato más lo van a tener absolutamente todos. Y yo creo que esta es una de las maneras de conducir esta información bien hecha, traducida al lenguaje de la gente, y es lo que estamos tratando de hacer, porque confío en que si la sociedad no está involucrada, pero bien educada, bien educada, que decir, bien informada y activa, no cambiamos las cosas. Doctor José Sarucán, muchísimas gracias. Gracias a usted, Estela. Qué gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.